¿Dónde están, malditos? ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Mátenme a mí! ¡No, por las escaleras! ¡Están por atrás! A mí que el pinche argentino se lo quería ¿Cómo crees que el argentino se va a sabotear el vines que le está dando de comer? Quédate conmigo, Débora. ¿Cómo no voy a poder pasar a mi mujer? ¡Déjame pasar! De plano el gringo no me quiere contestar. Es que este colombiano, ¿por qué se mete en lo que no le importa, pues? Es que además esto no debería estar pasando, ¿me entiendes? Yo no debería estar, pues, como sintiendo, ¿me entiendes? Como queriéndola. Ay, no, yo no puedo creer esto, parce. Hicimos todo lo posible, pero es que venía muy grave. No, por favor, no, Débora, no. Despierta. Por favor, mija. Despierta. Mira que estás durmiendo, pareces una muñeca. Porque eso es lo que estás. Dormida. Estás dormida, mija. Mira, yo sé que tú nunca quisiste esta vida. Yo sé que siempre tuviste miedo. Y yo te prometí protegerte y... Míralo mal. Parece que te fallé, ¿va? Te fallé. Tú te fuiste para el gabacho yendo de toda esta ching... Regresaste por mí. ¿Por qué fregado tenías que regresar por mí? Digo, ¿por qué ching... tenías que regresar por mí, Débora? Yo que nunca pude cumplirte ni siquiera lo que siempre, pero siempre me estabas pidiendo. ¿Y te acuerdas qué era? Siempre me pedías que me quedara contigo. Pero sabes que eso ya no te preocupes, mija. No te preocupes porque pues ya eso no importa ahorita. Yo le prometo que voy a seguir peleando por la familia. ¿Y sabe qué? Yo también le prometo que voy a ganar esa presidencia municipal para que usted esté bien, pero bien orgulloso de mí allá desde el cielo. También le prometo que nuestro gallito nunca, pero nunca se olvidará de quién fue su madre. Mi Débora Cañizales de Quintanilla. ¿Sabes qué? Yo estoy pensando que más bien me voy a retirar de la política. Eso está muy peligroso. Parece que tal que me den un balazo en la cabeza y que yo quede ahí, sea adrede o a propósito, como sea, pero me da miedo. Yo a vos te necesito ahí. Además te voy a decir una cosa. Vos sos lo más importante de mi vida. Yo a vos te voy a proteger día y noche. ¿Y Vicenta? Pues porque ahorita te estabas derritiendo así por ella y entonces... En este momento no sabes qué hacer conmigo, yo no te entiendo. Vení, ¿vos por qué no te decidís? Ella ya decidió. Yo también. ¿Sabes qué pensé? Que ibas a hacerla del gallo Quintanilla. Que te ibas a quedar con dos mujeres y que íbamos a juguetear y a hacer cositas ricas. Ay, no, qué pecado. Ya se quedó solo con una mujer. Ay, que en paz descanse, ¿no? ¿Para qué más? Ay, ¿cómo que para qué? Pues para jugar. Sí. Sí. Hágale, pues. Hágale, pues. Hágale. Ay, tú. Yo a nuestro hijo lo voy a hacer un hombre de bien. Un hombre grande como tú siempre soñaste. Y pues de mí, pues ¿qué te puedo decir, va? Yo soy como soy. Eso no va a cambiar. Lo único que me queda es esta perra vida para encontrar a ese desgraciado del Indio Amaro y matarlo. Matarlo, mi Débora. ¿Por qué, mija? ¿Por qué te tuvo que tocar a ti lo que era para mí? ¿Por qué
te tuvo que tocar a ti lo que era para mí. Mire, si usted me trajo el Triple R para que yo gane las elecciones, pues es lo que voy a hacer. Y va a ver que no va a haber nadie que me impida eso. Usted ya descanse. Descanse. Que a nuestro hijo lo va a cuidar. Las elecciones las voy a ganar. Y el indio Amaro se va a morir. Descansa, mi reina. Descansa y espérame al otro lado. Espérame, mi Débora. Te amo. Te amo. Perdóname. Por favor, perdóname. Yo no pensé que nos fuéramos a vestir de negro tan pronto después de lo de Araceli. Yo juré proteger esta familia, pero la vida es injusta. Vamos a hacer todo lo posible para vengar la muerte de Débora, mi gallo. Yo te lo juro. ¿Por qué tú, Débora, hombre? Nada de esto es justo, mi gringo. Ninguna guerra es justa, baby. ¿Ya se contentaron? ¿Ya no están peleados? No me gusta que estén así. Mami. Siento que no puedo respirar bien. A ver, hija, tranquila. Piensa en otra cosa. Hazlo por tu bebé. Si no se nos hubiera pelado el güey ese, ya sabríamos quién ordenó esto. Tranquilo, Pancho, no es tu culpa. Hiciste lo que pudiste. Ahora solo nos queda defender esta familia con nuestras vidas. Y después, agarrar el indio Amaro. ¿Hasta cuándo, mamá? Hasta que se acaben las balas, mijo. Dios sabe que Débora no era santo de mi devoción, pero no merecía morir así. Nadie lo merece. No es día de llanto. Hoy estamos celebrando tu vida, mija. Y la de nuestro gallito. El pedo fue que terminé apagando la tele antes de ver que tu gente se ejecutara a la vieja del gallo. Lo bueno es que el video anda hasta en el YouTube. Y le he estado echando el ojo una y otra vez. Ojalá ese hijo de la fregada también se acuerde cada hora de la imagen de su morra desangrándose. Es lo menos que se merece después de llevarse a mi chamaco putativo y desgraciarme los túneles. Te la rifaste, colombiano. Ahí te tengo con tu nombre y un vale por un masajito con sacadita de veneno que te puede dar la Carmencita. Yo te lo dije, Amaro, yo cumplo lo que prometo. Y veo que vos también, ¿no? ¿Cuándo vamos a cruzar esto? En un mes. 28 días si te quieres ver exquisito. Lo vamos a embodegar. El tecolote anda arreglando todo para que quede con madre, a pedir de boca. ¿Y tú? ¿Cuándo te quiebras al siguiente Acero Quintanilla? Amaro, este momento de disfrutar. Es como que te traigan a vos un buen vino, digamos y vos te lo mames de un solo sorbo, eso no se hace, ¿me entiendes? Hay que olerlo, saborearlo, que se impregne en la boca, ¿me entiendes? Que cuando pase por la garganta pase como seda. Así quiero yo que sea el sufrimiento de los aceros, ¿me entiendes? Lento. Porque te voy a decir una cosa. La sangre la pueden lavar, pero el olor no se quita rápido, ¿viste? Ay, vamos, trono un bicho. Ay, vamos. Mire nada más cómo ha subido en las encuestas, candidato. Está 5 puntos arriba del otro candidato. Y créame algo, eso no es cosa menor. Oiga, Triple R,
Usted no se ha dado cuenta porque subimos 2 puntos. Lo subimos porque me mataron a mi mujer, me mataron a mi Débora. Dígame qué tenemos que hacer para ganar esta campaña. Que me maten a toda mi mendiga familia. Candidato, no puedo negarle que la gente conecta con el dolor ajeno. Sé que es doloroso, pero así es la política y tiene que aceptarlo. Así ese cuentito de la política asociada con la muerte lo conozco perfectamente cuando chambeé con Chucho Casares y se llevaron a su hija. Don Chucho, yo le prometo que todo esto vamos a cobrar venganza. No te cargues con guerras ajenas. Tú ya tienes bastante con la muerte de tu mujer. Su mujer soy yo. Mire, don Chucho, es que usted no me está entendiendo. Yo no me puedo quedar aquí tranquilo parado mientras están matando a mi gente. Yo le prometo que yo voy a cobrar venganza por sus hijos. Y por Josefina. Está bueno. Les prometo que cuando sea gobernador voy a usar todo el poder del Estado para encontrar al Indio Amaro y a toda su gente. Todos ellos van a terminar extraditados en una cárcel de los Estados Unidos. Esa fue una promesa que no cumplió. El Indio Amaro no acabó ni preso ni extraditado. Pero el canijo de Chucho Casares sí ganó la gobernación. ¿Sabes qué, Triple R? El Indio Amaro no es invencible. Y si Chucho Casares no puede cumplir su promesa, yo sí la voy a cumplir, güey. Ese vato me va a pagar todas, pero todas las que nos ha hecho. ¿Qué necesita, Gallito? ¿Billete? ¿Ah? Billete para contratar personal, para que encuentren a la pichurra que mató a su mujer y que también me secuestró mi peladito cuando estaba chiquito. Cuente conmigo. No, mi Tuti, ¿cómo crees? Si yo a usted le debo todavía 2 millones de dólares. Olvídese de esa deuda, papi. ¿Usted cree que yo le voy a cobrar a alguien que acaba de perder a su mujer? ¿Ah? Yo necesito que usted encuentre al Indio Amaro y que le corte esa cabeza, parce. Es que ese man no merece estar vivo. Ese man es la peor pichurria que hay en este planeta, ¿no? Así como lo dijo el juez, a vos solo te queda una salida. Y es ir a México y pedir la residencia desde allá. Podríamos pelear, pero es que vos tenés orden de deportación, ¿me entendés? Hay que hacer lo que dice el juez, ir a México y pedir el perdón desde allá. ¿México? Pero si yo no puedo regresar a México, yo salí huyendo de los narcos. No quiero que me maten a mí o a mi hijo. Usted me prometió que me sacaba de esta. Yo hice lo que pude, Aida, pero es que la ley es la ley. Ni siquiera por ser abogado de bandera blanca logré convencer al juez. ¿Le puede hacer esto a mi chama? Pero tu hijo es norteamericano, Aida. Seguramente esa residencia te la dan rápido, pero pidiéndola desde allá. ¿Rápido? ¿Cuánto es rápido? ¿Un día, un mes, una semana? ¿Cuánto? En 1 hora nos pueden desaparecer a nosotros. ¿Ya saben lo que le pasó a la esposa de Eric Quintanilla? La mataron y ellos están armados, están protegidos, nosotros estamos solos. ¿Qué me espera a mí? Yo lo siento mucho, Aida, de verdad, pero... Ahora, si querés, yo podría seguir al frente del caso. Ya que Daniel y Vicenta no te consiguieron el abogado que tanto te prometieron, yo lo podría hacer. Pero tenemos que hacer las cosas bien. ¿Qué a México? Es que no tengo a nadie en México. No me puedo ir a México. Bueno, Vicenta vive en México. Podrías pedirle ayuda. Yo estoy seguro que te echa la mano. Tranquila. Yeah, number 5 and number 12. I need to call you back. Yeah. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú? Bien. Pues mira, mijo, vine a hablar contigo porque pues en las noches ya no me dices nada y pues en el funeral de Débora apenas si cruzamos palabra. Y yo sé que a veces llegas tarde pues para no dirigirme nada de la palabra, ni hablar, ni nada. Y pues no se puede seguir así, gringo, porque vivimos bajo el mismo techo, mijo. Por eso te traje esto. ¿Y eso qué es? Es una carpeta llena de direcciones y teléfonos de abogados que pueden ayudar en el caso de Aida. Te prometo que vamos a hacer que Aida regrese a este país. Que regrese a Estados Unidos por la vía legal. Te lo prometo. Es que sabes que me duele, mijo. Que tenga que yo ceder para que tú cedas, pero
Pues que ya no quiero estar peleada contigo, pues a mí me duele mucho porque yo te amo. Pues ya no peleemos, si nos amamos y queremos estar juntos, ¿no? Si te perdiste los capítulos de la nueva temporada de Señora Acero, ponte al día donde quieras y cuando quieras. Soy Vicenta Acero, hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero. En Telemundo Now y Telemundo On Demand.